Hay promesas que uno hace porque quiere, y hay promesas que hace porque sabe que, si dice que no, tendrá que cargar con esa culpa durante el resto de su vida. La mía comenzó un martes lluvioso, en la habitación 418 del Hospital San Gabriel. Todavía recuerdo el sonido constante del monitor cardíaco, el olor a desinfectante, la ventana cubierta por pequeñas gotas de lluvia que resbalaban lentamente sobre el vidrio. Y a mi madre, intentando sonreír para que yo no notara el dolor que llevaba semanas escondiéndome. Siempre fue buena haciendo eso. Toda su vida creyó que proteger era sufrir en silencio. Quizá por eso nunca vimos venir muchas cosas. O quizá simplemente nunca quisimos verlas. Me llamo Laura Herrera. Tengo 39 años. Soy enfermera desde hace 16. Y si alguien me hubiera dicho aquel martes que, pocos meses después, descubriría que había vivido casi 40 años creyendo una mentira, me habría reído, porque uno nunca imagina que las personas que más ama también son capaces de esconder las verdades más grandes. Llegas tarde. Mi madre seguía teniendo ese extraño sentido del humor. Miré el reloj de la pared. 5 minutos. Solo llevaba 5 minutos de retraso. Tu enfermera favorita terminó un turno de 12 horas. Creo que merezco un poco de comprensión. Ella sonrió. Mi enfermera favorita debería aprender que las madres siempre exageramos la hora. Me acerqué para besarla en la frente. Su piel estaba fría, mucho más fría que la semana anterior. No hacía falta revisar la historia clínica para saber que estaba empeorando. Las manos hablan antes que los exámenes, y las de mi madre ya empezaban a despedirse de este mundo. Dejé mi bolso sobre la silla. Saqué una crema hidratante. Era un ritual. Mientras hablábamos, yo masajeaba lentamente sus manos. Los pacientes oncológicos suelen perder mucha hidratación. Ella decía que no servía para nada. Yo fingía creerle, y seguía haciéndolo todos los días. Algunas costumbres no buscan curar, solo recordarle al otro que no está solo. ¿Comiste?, preguntó. Sonreí. Ni siquiera hospitalizada dejaba de ser madre. Sí, mentí. Ella levantó una ceja. Laura, sabes que nunca aprendiste a mentir. Suspiré. Tomé café. Eso no es comida. Lo sé. Prométeme que cuando salgas de aquí vas a almorzar. Te lo prometo. Aquella fue la última promesa fácil que hice. Permanecimos varios minutos en silencio. No era un silencio incómodo. Mi madre y yo nunca sentimos la necesidad de llenar todos los espacios con palabras. A veces bastaba con escuchar la lluvia, o mirar por la ventana, o simplemente respirar al mismo ritmo. Cuando pasas muchas noches cuidando a alguien, aprendes que el silencio también puede ser una conversación. Ella observó mis manos. ¿Sigues usando el anillo? Instintivamente miré mi dedo. El anillo de matrimonio seguía allí, aunque llevaba casi 3 años divorciada. Nunca me acostumbré a quitármelo. No porque quisiera volver con Mauricio. Eso había terminado mucho antes del divorcio. Simplemente, me costaba aceptar que algunos capítulos realmente se habían cerrado. Algún día lo haré, respondí. Mi madre sonrió con ternura. No lo haces por él. Lo haces por ti. Como tantas veces. Tenía razón. Mi matrimonio había durado 9 años. Los primeros 4 fueron felices. Los otros 5 fueron una lenta costumbre de dejar de hablarnos. Nunca hubo infidelidades, ni gritos, ni escenas dramáticas, solo 2 personas que comenzaron a vivir como compañeros de apartamento. Y un día descubrieron que llevaban meses sin preguntarse cómo había estado el otro. Cuando firmamos el divorcio, los 2 lloramos. No porque siguiéramos enamorados, sino porque entendimos que el amor también puede terminar en silencio. Desde entonces vivía sola, en un apartamento pequeño, demasiado ordenado, demasiado limpio, demasiado silencioso. ¿Has sabido algo de Andrés? La pregunta llegó de repente. Sentí como mi cuerpo se tensaba. Hacía meses que no hablábamos de él. No, respondí con frialdad. Mi madre desvió la mirada hacia la ventana. Vino ayer. Fruncí el ceño. ¿Ayer? Asintió. Estuvo aquí casi 2 horas. La sorpresa dio paso rápidamente a otra emoción. Molestia. ¿Y por qué no me dijiste? Ella volvió a sonreír, porque sabía exactamente la cara que ibas a poner. No respondió. No hacía falta. Los 2 sabíamos por qué. Mi hermano y yo llevábamos casi 7 meses sin hablarnos. Y, para ser sincera, eso no me quitaba el sueño. Andrés era 3 años mayor que yo. Cuando éramos niños era mi héroe. El que espantaba a los perros que me daban miedo. El que me enseñó a montar bicicleta. El que decía que, si alguien quería hacerme daño, primero tendría que pasar por él. Pero esa persona desapareció hacía mucho tiempo. O al menos, eso era lo que yo creía. Con el paso de los años comenzó a alejarse de todos. Dejó de asistir a los cumpleaños, a las navidades, a los almuerzos familiares. Las llamadas se hicieron cada vez más escasas. Y un día simplemente, dejó de aparecer. Cuando alguien preguntaba por él, la respuesta siempre era la misma. Déjalo.
Andrés siempre ha sido complicado. Era una frase tan repetida que terminó convirtiéndose en una verdad absoluta. Nadie la cuestionaba, ni siquiera yo. No debería seguir enojada con él, dijo mi madre en voz baja. La miré. ¿Todavía lo defiendes? No respondió de inmediato, simplemente acarició la sábana con la yema de los dedos. No lo defiendo, lo conozco. Aquellas 4 palabras me incomodaron más de lo que esperaba, porque implicaban algo que nunca me había planteado. ¿Y si yo no lo conocía realmente? Sacudí la cabeza. No, eso era imposible. Uno conoce a su propio hermano. Oh no, el monitor emitió un pitido más agudo. Entró la enfermera de turno. Revisó la medicación, tomó la presión, anotó algunos datos. Antes de salir me hizo una discreta señal con la cabeza. La seguí hasta el pasillo. Su expresión cambió en cuanto cerró la puerta. Laura, creo que deberías llamar a tu familia. Sentí un vacío en el estómago. Era una frase que yo misma había pronunciado muchas veces, y conocía perfectamente su significado. ¿Cuánto tiempo? La enfermera dudó. No lo sabemos, pero ya estamos entrando en una etapa muy delicada. Miré la puerta de la habitación 418. Respiré hondo, y comprendí que estaba a punto de perder a la única persona que todavía lograba mantener unida a nuestra familia. Me quedé unos segundos inmóvil frente a la puerta de la habitación. Por más años que llevara trabajando en un hospital, jamás aprendí a aceptar aquella frase. Es momento de llamar a la familia. Nunca significaba esperanza, significaba despedidas. Respiré profundamente antes de volver a entrar. No quería que mi madre viera el miedo que acababa de instalarse en mí. Ella siempre decía que el miedo era contagioso, y yo no estaba dispuesta a regalarle el mío. Cuando regresé, seguía mirando la lluvia. Parecía tranquila, demasiado tranquila, como si hubiera aceptado algo que yo todavía me negaba siquiera a imaginar. ¿Qué te dijo?, preguntó sin apartar la vista de la ventana. Sonreí con torpeza. Que sigues mandando demasiado. Mi madre soltó una pequeña risa. No aprendiste a mentir en 39 años. Suspiré. Dice que deberíamos avisarle a la familia. Ella cerró los ojos lentamente. No parecía sorprendida, solo cansada. Entonces hazlo. Saqué el teléfono. Comencé por mi tía Mercedes. Contestó al segundo tono. ¿Cómo sigue Carmen? No hizo falta responder. Mi silencio fue suficiente. Voy para allá. Después llamé a mi primo Julián. Luego a mi tío Ernesto. Uno por uno. Todos reaccionaron igual, con preocupación, con tristeza, con esa sensación de saber que el tiempo ya no alcanza. Solo quedaba una llamada, la única que llevaba varios minutos evitando. Andrés, observé su nombre en la pantalla. Hacía meses que nuestra conversación se reducía a un frío historial vacío. Ni mensajes, ni llamadas, nada. Mi dedo permaneció suspendido sobre el botón. Finalmente respiré hondo y marqué. Sonó una vez, 2, 3, pensé que no contestaría. Pero entonces escuché su voz. Hola, su tono era tranquilo, como si hubiera sabido que esa llamada llegaría. Mamá, guardé silencio unos segundos. No encontraba las palabras. Está empeorando. Del otro lado tampoco habló nadie. Solo escuché una respiración profunda. Después dijo algo que me desconcertó. Ya voy. Y colgó. Ni una pregunta, ni un reproche, ni una explicación. Solo, ya voy. Pasó menos de media hora antes de que comenzaran a llegar los primeros familiares. La sala de espera empezó a llenarse. Abrazos, café de máquina, susurros, miradas al piso. Era una escena que conocía demasiado bien. Mi tía Mercedes fue la primera en abrazarme. Hiciste todo lo que pudiste. Asentí, no tenía fuerzas para responder. Después apareció Ernesto, luego Julián. Las conversaciones eran las de siempre. Recuerdos, anécdotas, esperanzas que nadie se atrevía realmente a creer. Hasta que el ascensor volvió a abrirse. Y el ambiente cambió de inmediato. Andrés acababa de llegar. Nunca olvidaré aquel momento, no porque hiciera algo extraordinario, sino porque todos hicieron exactamente lo mismo. Mi tía dejó de hablar. Mi primo desvió la mirada. Mi tío cruzó los brazos. Una enfermera pasó entre nosotros sin notar la tensión. Pero yo sí la sentí. Era como si alguien hubiera apagado el aire de toda la sala. Andrés llevaba una chaqueta oscura, vaqueros sencillos, zapatos gastados, el cabello ligeramente más largo de lo que recordaba. Parecía incluso más delgado. Durante un segundo nuestras miradas se cruzaron. No sonrió, solo hizo un leve gesto con la cabeza, como saludando a una desconocida. Nadie le respondió. Fue entonces cuando ocurrió algo que, en ese momento, no entendí. Mi tía Mercedes murmuró apenas un susurro, pero alcancé a escucharlo. Después de todo lo que hizo, todavía tiene el descaro de venir. Sentí que la rabia volvía a despertarse dentro de mí. Quizá tenía razón. ¿Por qué aparecía ahora? ¿Dónde había estado durante todos esos meses, antes de que pudiera decir algo? Andrés pasó junto a todos.
No respondió, ni siquiera pareció escucharla, simplemente caminó hasta la habitación de mamá. Y entró, solo, nadie se movió. Mi primo Julián soltó una risa amarga. Siempre igual, como si nada hubiera pasado. Yo tampoco entendía cómo podía actuar con tanta tranquilidad. Miré la puerta cerrada, no sabía si entrar, o dejarles ese momento. Finalmente esperé, 5 minutos, 10, 15, nadie salió. Mi curiosidad terminó venciendo, abrí la puerta con cuidado. Y me encontré una escena que jamás habría imaginado. Mi madre dormía, Andrés estaba sentado junto a la cama. No hablaba, no lloraba, simplemente sostenía su mano entre las suyas, con una delicadeza que no recordaba haber visto nunca en él. Tenía la cabeza inclinada, como si estuviera rezando en silencio. Quise retroceder sin hacer ruido. Pero el piso crujió, él levantó la vista, nuestros ojos volvieron a encontrarse. Por primera vez en meses. Perdón, dije, no quería interrumpir. Él negó lentamente. Está bien, su voz seguía siendo serena. Miró a mamá, siempre le gustó que estuviéramos los dos cerca. Aquella frase me golpeó con fuerza. Porque era verdad, cuando éramos niños, ella insistía en que jamás nos acostáramos enojados. Decía que los hermanos eran el único regalo que la vida no permitía reemplazar. Yo había olvidado esa frase. Él no. Me acerqué a la cama. Ninguno habló durante varios minutos. Solo escuchábamos el monitor, la lluvia, y la respiración irregular de mamá. Entonces ella abrió lentamente los ojos. Nos vio a los dos. Y sonrió, una sonrisa cansada, pero auténtica. Mis hijos, susurró. Sentí un nudo en la garganta. Ella levantó con esfuerzo una mano. Primero tomó la mía, después buscó la de Andrés. Y, con una fuerza que no parecía quedarle, unió nuestras manos sobre la cama. Ninguno de los dos reaccionó. Solo nos miramos con incomodidad, como dos extraños obligados a fingir una cercanía que ya no existía. Mi madre cerró los ojos un instante. Luego dijo algo que ninguno esperaba. Prométanme, que esta vez van a escucharse. No respondió ninguno. Ella volvió a insistir, con un hilo de voz. Sin gritar, sin culparse, sin escapar, solo. Escúchense. Aquellas palabras quedaron suspendidas en la habitación. Yo no sabía entonces que aquella sería la última conversación verdaderamente consciente que tendría con ella. Y tampoco imaginaba que, pocos días después, descubriría que toda mi vida había estado juzgando a la persona equivocada. No recuerdo cuánto tiempo permanecimos allí. Quizá fueron 20 minutos, quizá una hora. En los hospitales el tiempo deja de medirse con relojes. Empieza a medirse con respiraciones, con resultados de exámenes, con el sonido de unas ruedas acercándose por el pasillo, con médicos que bajan la mirada antes de hablar. Esa tarde, cada segundo parecía más pesado que el anterior. Poco después entró el médico tratante. Revisó el monitor, escuchó los pulmones de mi madre. Nos pidió salir unos minutos. Obedecimos en silencio. Esperamos frente a la puerta. Yo caminaba de un lado al otro. Andrés permanecía sentado, con los codos apoyados sobre las rodillas y las manos entrelazadas. No parecía nervioso, parecía resignado, y esa diferencia me molestaba. Quería verlo desesperado, quería verlo sufrir como yo. Quería que demostrara que todavía le importaba. Pero permanecía inmóvil, como si ya hubiera vivido ese momento muchas veces. El médico salió unos minutos después. Nos miró a ambos. Lo siento, la enfermedad ha avanzado más rápido de lo esperado. Estamos entrando en una etapa muy delicada. Es posible que durante las próximas horas pierda completamente la conciencia. Si tienen algo que decirle, háganlo ahora. Sentí que las piernas dejaban de responderme. El médico continuó hablando. Explicó medicamentos, cuidados paliativos, posibles escenarios. Yo escuchaba, pero ninguna palabra conseguía quedarse en mi cabeza. Solo una. Ahora. Todo tenía que decirse ahora. Porque después, quizá ya no habría oportunidad. Los familiares comenzaron a entrar de uno en uno. Mi tía Mercedes fue la primera. Lloró apenas cruzó la puerta. Le habló de la infancia, de las fiestas de diciembre, de la abuela, de cosas sencillas, como si intentara llenar 40 años de recuerdos en 10 minutos. Después pasó Ernesto, luego Julián. Cada despedida parecía más difícil que la anterior. Mientras tanto, Andrés seguía esperando afuera. Solo, nadie le dijo que entrara. Nadie se lo impidió tampoco. Simplemente, todos actuaban como si no existiera. Cuando la habitación volvió a quedar vacía, mi madre abrió lentamente los ojos. Movió apenas los labios. Yo acerqué el oído. Andrés, miré hacia la puerta. Él seguía sentado donde estaba. No parecía haber escuchado. Salí al pasillo. Mamá quiere verte. Se levantó de inmediato. No preguntó nada. Entró. Yo me quedé afuera. No quería interrumpir aquel momento. Aunque, si soy sincera,
También sentía curiosidad. Nunca entendí por qué mi madre insistía tanto en protegerlo. Siempre pensé que era porque una madre nunca deja de justificar al hijo problemático. Hoy sé que estaba completamente equivocada. La puerta quedó entreabierta. No podía verlos, solo escuchar algunas palabras. Mi madre hablaba muy despacio. Tan despacio que apenas conseguía distinguir frases sueltas. Ya no queda tiempo. Silencio. Prométemelo. Otro silencio. Después escuché la voz de Andrés. Muy baja. Te lo prometo. Volvió el silencio. Y entonces, una frase que tardaría semanas en comprender. Ella. Merece saberlo. Mi corazón dio un vuelco. ¿Saber qué? Intenté acercarme un poco más. Pero en ese momento la puerta terminó de cerrarse. No escuché nada más. 15 minutos después, Andrés salió. Tenía los ojos enrojecidos. Era la primera vez que lo veía llorar desde que éramos adolescentes. Sin embargo, en cuanto salió de la habitación, volvió a levantar un muro alrededor de sí mismo. Se secó discretamente las lágrimas. Respiró hondo, y volvió a convertirse en aquel hombre silencioso que parecía no necesitar a nadie. Pasó junto a mí. Pensé que seguiría caminando, pero se detuvo. Sin mirarme dijo, quédate con ella. Asentí. Entré. Mi madre respiraba con dificultad. El esfuerzo parecía agotarla. Tomé su mano. Ya casi no tenía fuerza. Aún así, apretó la mía con una intensidad inesperada. Laura, aquí estoy. Escúchame. No discutí. Simplemente asentí. Cuando yo falte, tu hermano. No pudo terminar la frase. La tos la interrumpió. Esperé. Cuando recuperó un poco el aire volvió a intentarlo. No permitas que vuelva a quedarse solo. Sentí un nudo en el estómago. Mamá, él tiene 42 años. No necesita que alguien lo cuide. Ella negó lentamente con la cabeza. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. No eran lágrimas de miedo. Eran lágrimas de culpa. Y eso me desconcertó. Nunca había visto esa expresión en su rostro. Lo prometiste, susurró. Tragué saliva. No quería hacerlo. No entendía por qué insistía tanto. Pero verla así, tan frágil, hacía imposible negarme. Está bien, lo prometo. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Como si acabara de quitarse un peso que llevaba demasiado tiempo cargando. Aquella misma noche, a las 2:17 de la madrugada, mi madre falleció. Nunca olvidaré la hora, ni el sonido continuo del monitor anunciando que su corazón había dejado de latir. Ni la mano de Andrés sujetando mi hombro cuando mis piernas cedieron. Fue él quien evitó que cayera al suelo. Y, aún así, ni siquiera le di las gracias, porque seguía creyendo que era el hombre que había destruido nuestra familia. Y todavía ignoraba que, en realidad, era el único que había intentado salvarla. Los funerales tienen una forma muy extraña de desnudar a las familias. Hay quienes lloran de verdad, hay quienes lloran porque sienten que deben hacerlo, y hay quienes aprovechan el dolor para sacar viejas cuentas pendientes. El de mi madre tuvo un poco de todo. La lluvia no había dado tregua desde la madrugada. El cielo parecía compartir nuestro duelo. Las gotas golpeaban el techo de la funeraria mientras las personas llegaban en silencio, abrazaban a los familiares y repetían las mismas frases de siempre. Era una gran mujer, ahora está descansando. Dios sabe por qué hace las cosas. Yo asentía automáticamente, ni siquiera escuchaba realmente, sentía que estaba allí físicamente, pero mi cabeza seguía en aquella habitación del hospital. En la promesa que había hecho, en la última mirada de mi madre, y en esa frase que no dejaba de repetirse dentro de mí. No permitas que vuelva a quedarse solo. ¿Por qué? ¿Por qué precisamente él? Andrés llegó antes que todos. Vestía un traje negro antiguo. No parecía nuevo, tampoco caro, pero estaba impecablemente limpio y perfectamente planchado. Caminó hasta el ataúd, apoyó una mano sobre la madera. Permaneció inmóvil durante varios minutos. No habló, no lloró, no hizo ningún gesto dramático. Solo permaneció allí, como si intentara memorizar aquel último instante. Después dio un paso atrás, y fue a sentarse al rincón más alejado del salón. Solo, como siempre, no tardaron en comenzar los murmullos. Mi tía Mercedes se acercó a otra de mis primas creyendo que nadie la escuchaba. Míralo, ni siquiera es capaz de llorar. Mi prima respondió en voz baja. Nunca ha tenido sentimientos. Sentí un impulso extraño, por primera vez en mucho tiempo. Aquellas palabras me incomodaron, no porque creyera que estaban equivocadas, sino porque acababa de verlo llorar en el hospital, y aquello no coincidía con la imagen que todos tenían de él. Sacudí la cabeza, intenté convencerme de que habría sido un momento de debilidad. Nada más. Durante la ceremonia, el sacerdote habló de mi madre, de su generosidad, de su paciencia, de la forma en que siempre encontraba tiempo para ayudar a cualquiera. Mientras lo escuchaba, miré discretamente hacia Andrés, seguía con la vista fija en el ataúd, sin moverse. Entonces noté algo. Entre sus manos sostenía un pequeño reloj de bolsillo plateado.
Lo abría, miraba la hora, lo cerraba, volvía a abrirlo unos minutos después, una y otra vez, como si aquel objeto tuviera un significado que solo él entendía. Recordé haberlo visto antes, muchos años atrás, cuando papá aún vivía. Era su reloj, nunca supe qué había sido de él. Terminada la ceremonia, comenzaron los abrazos, las despedidas, las conversaciones incómodas. Todos parecían encontrar compañía, todos menos Andrés. Nadie se acercaba, era como si existiera un círculo invisible alrededor de él. Incluso algunos de mis primos evitaban cruzarse en su camino. Aquello empezó a parecerme exagerado. ¿Qué había hecho realmente para provocar semejante rechazo? Llevaba años creyendo la versión de la familia. Pero, si era tan terrible, ¿por qué nadie hablaba nunca de los hechos concretos? Siempre escuchaba frases como, después de lo que hizo, nunca lo voy a perdonar. Arruinó nuestras vidas, pero jamás alguien decía exactamente qué había hecho. Y, curiosamente, yo tampoco lo sabía. Mientras observaba aquella escena, una voz interrumpió mis pensamientos. Laura, era el abogado de mi madre. El doctor Ricardo Salcedo. Lo conocíamos desde hacía años. Había manejado algunos asuntos legales de mis padres. Se veía incómodo. Necesito hablar contigo. Y con Andrés. Fruncí el ceño. ¿Ahora? Asintió. Es importante. Nos reunimos en una pequeña oficina de la funeraria. Solo estábamos los tres. El abogado abrió un sobre amarillo bastante grueso. Sacó varios documentos, se acomodó las gafas, y habló con una seriedad que hizo que el ambiente se volviera aún más pesado. Su madre dejó instrucciones muy específicas. Intercambié una mirada con Andrés. Él permanecía completamente tranquilo, como si ya supiera lo que iba a escuchar. Los bienes materiales serán repartidos en partes iguales. La casa ya había sido vendida para cubrir los gastos médicos. Las cuentas bancarias prácticamente quedaron vacías debido al tratamiento. Solo quedan algunos ahorros menores. Asentí, eso era exactamente lo que esperaba. Pero entonces el abogado levantó otra hoja. Sin embargo, hay una cláusula que solo podrá cumplirse si ambos están presentes. Mi estómago comenzó a tensarse. El abogado leyó lentamente. A mi hija Laura le pido que permita que Andrés viva con ella durante un año completo. Sentí que el aire desaparecía de la habitación. Que, el abogado continuó, no como una obligación legal, sino como la última petición de una madre que conoce a sus dos hijos mejor que nadie. Lo miré incrédula. Después miré a Andrés. Seguía en silencio, como si aquella petición tampoco fuera una sorpresa para él. Eso no tiene sentido, dije casi de inmediato. El abogado bajó los papeles. Comprendo que pueda parecer extraño. No, extraño no, imposible. Yo vivo sola, trabajo turnos rotativos, él tiene su propia vida. ¿Por qué tendría que mudarse conmigo? El abogado respiró profundamente, porque su madre insistió mucho en esta parte. Incluso vino personalmente a modificar el testamento 2 meses antes de fallecer. La habitación quedó completamente en silencio. 2 meses antes, eso significaba que lo había pensado muy bien. No era una decisión tomada por desesperación. Fue entonces cuando Andrés habló por primera vez. No hace falta. Lo miré sorprendida. Él mantenía la vista fija en el escritorio. No voy a obligarte a cumplir algo que no quieres. Me levanté de la silla. No sabía exactamente qué sentía. Rabia, confusión, tristeza, todo al mismo tiempo. No se trata de eso. Él levantó lentamente la mirada. Y dijo una frase que me dejó completamente descolocada. Sí se trata de eso. Siempre se ha tratado de eso. No entendí qué quiso decir. Y antes de que pudiera preguntarle, abrió la puerta, salió de la oficina, y desapareció entre las personas que abandonaban la funeraria. Sin despedirse de nadie, como llevaba haciéndolo desde hacía más de 20 años. Aquella noche regresé sola a mi apartamento. Lo primero que hice fue quitarme los zapatos. Después dejé las llaves sobre la mesa. El silencio volvió a envolverlo todo. Era exactamente el mismo apartamento de siempre. Pero algo había cambiado, por primera vez desde que vivía allí. Sentí que era demasiado grande para una sola persona. Me preparé un café, me senté frente a la ventana. Y repetí una y otra vez la misma pregunta. ¿Por qué mi madre insistió tanto en que cuidara de Andrés? No podía ser por dinero. No podía ser por enfermedad. No podía ser por comodidad. Había algo más, algo que ella quiso decirme. Y que el tiempo no le permitió explicar. Sin saberlo, esa pregunta sería el primer paso hacia una verdad que llevaba enterrada más de 20 años. Y también sería el comienzo del mayor error de mi vida. Porque estaba convencida de que iba a descubrir por qué todos le tenían miedo a mi hermano. Lo que jamás imaginé, fue descubrir que todos le habían tenido miedo a la persona equivocada. Dormí menos de 3 horas aquella noche. No porque el dolor por la muerte de mi madre no me dejara descansar. Eso habría sido lo normal. Lo que realmente me mantenía despierta era otra cosa.
Una pregunta, una sola. ¿Por qué ella había insistido tanto en que Andrés viviera conmigo? No lograba encontrar una respuesta que tuviera sentido. Si mi hermano estaba enfermo, yo lo habría sabido. Si tenía problemas económicos, también. Nuestra familia hablaba demasiado como para ocultar algo así. Sin embargo, nadie parecía entender aquella petición. Ni siquiera él. A las 7 de la mañana sonó mi teléfono. Era el hospital. Una compañera necesitaba que cubriera parte de un turno. Estuve a punto de negarme. Pero quedarme sola en el apartamento me parecía una idea todavía peor. Acepté. Tal vez trabajar lograría distraerme. Qué equivocada estaba. Ese día cometí un error que jamás me había permitido en 16 años como enfermera. Entregué un medicamento en la habitación equivocada. Por fortuna, otra compañera lo notó antes de administrarlo. No pasó nada, pero fue suficiente para que la supervisora me sacara al pasillo. Laura, ¿estás bien? Asentí automáticamente. Sí, ella cruzó los brazos. Acabas de cometer un error que nunca habías cometido. No estás aquí. Tiene razón, no estaba allí. Mi cabeza seguía en aquella oficina de la funeraria. En las palabras del abogado. En el rostro de Andrés. En la última sonrisa de mi madre. Pedí salir 2 horas antes. Necesitaba ordenar mis pensamientos. Cuando llegué al apartamento encontré un sobre blanco debajo de la puerta. No tenía remitente, solo mi nombre escrito con una caligrafía que reconocí de inmediato. Era de Andrés. Abrí el sobre. Dentro había una única hoja. No voy a cumplir la última voluntad de mamá. No quiero invadir tu vida. Ya he sido una carga suficiente para todos. Olvida esa promesa. Andrés, solo 4 líneas, nada más. Las leí 3 veces, después una cuarta. Había algo extraño. No sonaban a un hombre intentando librarse de una responsabilidad. Sonaban a alguien acostumbrado a desaparecer para no incomodar. Llamé al número desde el que me había respondido en el hospital. Contestó casi de inmediato. Sí, recibí tu carta. No era una carta. Solo quería evitar una conversación incómoda. No puedes decidir eso tú solo. Hubo unos segundos de silencio. Claro que puedo. Mamá lo pidió. Precisamente por eso. No quiero que sientas que debes cumplir una obligación. Respiré hondo. ¿Dónde estás? Volvió el silencio. Pensé que colgaría. Finalmente respondió. En casa. La casa. Tardé unos segundos en comprender a cuál se refería. La antigua vivienda de mis padres. La que ya estaba vacía esperando ser entregada a los nuevos propietarios. ¿Qué haces allí? Recogiendo las últimas cosas. Miré el reloj. Voy para allá. No hace falta. Andrés, voy para allá. Colgué antes de que pudiera negarse. Hacía meses que no entraba en aquella casa. Verla casi vacía resultaba extraño. Las paredes parecían más grandes, más frías, más silenciosas. La puerta estaba entreabierta. Entré despacio. Encontré cajas por todas partes. Fotografías, libros, utensilios de cocina. Toda una vida reducida a montones de cartón. Andrés estaba en el comedor envolviendo platos con papel periódico. Al verme, dejó el plato sobre la mesa. Pensé que no vendrías. Yo también. Respondí con sinceridad. Por primera vez. Los dos sonreímos apenas unos segundos. Una sonrisa pequeña, incómoda, pero real. No hablamos durante varios minutos. Cada uno siguió guardando cosas. El silencio era pesado, hasta que encontré una caja llena de álbumes familiares. Me senté en el piso. Comencé a hojearlos. Ahí estábamos. Papá, mamá, Andrés, yo, vacaciones, cumpleaños, navidades. Todo parecía la fotografía de una familia feliz. Entonces encontré una imagen que nunca había visto. Yo tendría unos 6 años. Andrés, 9. Estábamos abrazados. Él tenía una venda en la frente. Y papá aparecía al fondo. Con expresión seria, di vuelta a la fotografía. Había una fecha, y una frase escrita por mi madre. El día que Andrés volvió a salvar a su hermana. Fruncí el ceño. No recordaba absolutamente nada de aquello. ¿Qué significa esto? Pregunté levantando la fotografía. Andrés apenas la miró. Guárdala. No, quiero saber qué pasó. Él siguió doblando una manta. No tiene importancia. Aquella respuesta consiguió exactamente el efecto contrario. ¿Cómo que no tiene importancia? Mamá escribió que me salvaste. ¿De qué? Él permaneció callado. ¿De qué me salvaste, Andrés? Después de unos segundos respondió sin levantar la vista. Te caíste de un árbol. Miré nuevamente la fotografía. No, algo no encajaba. Había visto suficientes heridas infantiles para saberlo. Aquella venda no correspondía a alguien que simplemente hubiera ayudado a bajar a una niña de un árbol. Además, ¿por qué yo no tenía ni un solo rasguño? Seguí revisando el álbum. Las siguientes fotografías despertaron otra inquietud. Había imágenes de todos los cumpleaños. De todos, excepto de uno. Faltaban por completo las fotos de un año entero. ¿Dónde están las fotos de cuando yo tenía 7 años? Andrés dejó de mover las cajas.
Muy despacio levantó la cabeza. Fue apenas un instante, pero vi algo en sus ojos. Miedo, no tristeza, no nostalgia, miedo, un miedo tan profundo que me geló la sangre. No lo sé, respondió. Mentía, lo supe inmediatamente, porque era exactamente la misma expresión que ponen los pacientes cuando el médico hace una pregunta cuya respuesta conocen perfectamente. No estaba intentando recordar, estaba intentando decidir cuánto podía ocultarme. Y esa fue la primera vez en mi vida que comprendí que mi hermano escondía algo mucho más grande que un simple conflicto familiar. Algo que llevaba enterrado desde hacía más de 20 años. Y que estaba dispuesto a seguir ocultando. Aunque eso significara que toda la familia continuara odiándolo. Durante el resto de la tarde no volví a insistir. Había aprendido algo trabajando en el hospital. Cuando un paciente no está preparado para hablar, presionarlo solo consigue que levante muros más altos. Así que seguí guardando cajas, doblando ropa, empacando libros, como si aquella conversación nunca hubiera ocurrido. Pero mi cabeza no dejaba de darle vueltas a esa fotografía. El día que Andrés volvió a salvar a su hermana. Volvió, no decía, el día que Andrés salvó a su hermana. Decía, volvió a salvarla. Aquella palabra implicaba algo mucho más inquietante. No había sido la primera vez. El sol comenzaba a ocultarse cuando escuché el motor de un automóvil detenerse frente a la casa. Miré por la ventana. Era mi tía Mercedes. Apenas bajó del vehículo, respiró hondo antes de entrar. Parecía molesta, como si hubiera venido obligada. Golpeó la puerta 2 veces y entró sin esperar respuesta. ¿Todavía siguen aquí?, preguntó. Estamos terminando, respondí. Su mirada recorrió la sala hasta detenerse en Andrés. Él seguía guardando libros. Ni siquiera levantó la cabeza. Sabía que ibas a aparecer, dijo ella con frialdad. Andrés continuó trabajando, como si no hubiera escuchado nada. Aquello pareció irritarla aún más. Siempre haces lo mismo. Vienes, te quedas callado, y dejas que los demás crean que eres una víctima. Dejé inmediatamente la caja que tenía entre las manos. Tía, no vale la pena. Ella negó con la cabeza. No, Laura, ya es hora de que alguien diga las cosas como son. Se volvió hacia Andrés. Tu madre pasó toda la vida protegiéndote. Y tú nunca hiciste nada para merecerlo. Esperé una respuesta, un grito, una discusión, cualquier cosa, pero mi hermano simplemente cerró la caja que estaba organizando. La levantó, y caminó hacia otra habitación, sin responder una sola palabra. Mi tía soltó una risa amarga. ¿Ves? Siempre igual, siempre escondiéndose. Algo dentro de mí comenzó a incomodarse. Hasta hacía unos días yo habría estado completamente de acuerdo con ella. Ahora, ya no estaba tan segura, porque había visto cosas que no encajaban. El hospital, las lágrimas, la fotografía, el miedo, todo comenzaba a romper la imagen que había construido de él durante tantos años. Tía, ¿qué fue exactamente lo que hizo Andrés? Ella me miró sorprendida. ¿Cómo que qué hizo? Sí, quiero saber exactamente qué pasó. Su expresión cambió, por primera vez pareció dudar. Pues, ya sabes, no lo sé. Eso fue lo que me di cuenta hoy. Todos dicen que destruyó la familia. Pero nadie me explica cómo. Mi tía abrió la boca. La volvió a cerrar, miró hacia la cocina, donde Andrés seguía organizando cajas. Después respondió, hay cosas que es mejor no recordar. Aquella respuesta terminó de convencerme de que nadie quería hablar de los hechos. Solo del odio. Cuando mi tía se fue, la casa volvió a quedar en silencio. Seguí doblando ropa hasta encontrar un viejo saco de lana. Lo acerqué al rostro. Todavía conservaba el perfume de mi madre. Sin darme cuenta comenzaron a caer lágrimas sobre la tela. Era la primera vez desde el hospital que me permitía llorar de verdad. No el llanto contenido de quien intenta ser fuerte, sino ese que duele hasta en el pecho. Me senté en el piso. Abracé el saco. Y lloré, mucho. No sé cuánto tiempo pasó. Solo sentí que alguien dejaba una taza de café junto a mí. Levanté la vista. Era Andrés. No dijo nada, solo dejó la taza, y se disponía a regresar a la otra habitación. Gracias, murmuré. Se detuvo. Fue un gesto tan pequeño que probablemente otra persona no lo habría notado. Pero yo sí, era la primera vez en años que nos dábamos las gracias por algo. ¿Todavía tomas el café sin azúcar?, preguntó. Lo miré sorprendida. Sí, sonrió apenas. Nunca cambiaste eso. Me quedé observándolo. Había recordado un detalle que ni siquiera Mauricio, después de 9 años de matrimonio, recordaba siempre. ¿Por qué? ¿Por qué un hombre al que llevaba meses sin hablar seguía sabiendo esas cosas de mí? Decidí hacer una pregunta distinta. No sobre el pasado, sobre el presente. ¿Dónde has estado viviendo todo este tiempo? En un apartamento. ¿Solo? Asintió. ¿Y trabajas? Sí. ¿En qué? Pareció incómodo. Restauro muebles antiguos. Aquello me sorprendió.
Jamás lo habría imaginado. Siempre pensé que hacía trabajos temporales. Que apenas sobrevivía. ¿Desde cuándo? Hace 15 años. 15 años. ¿Cómo era posible que no supiera algo tan básico sobre mi propio hermano? La respuesta era dolorosamente sencilla. Porque nunca me había interesado preguntarlo. Seguimos hablando. Por primera vez en muchísimo tiempo. Descubrí que leía muchísimo, que cocinaba bastante bien, que seguía tocando la guitarra, que nunca volvió a casarse. Ni siquiera había tenido otra relación seria. Todo aquello chocaba con la imagen del hombre impulsivo y conflictivo que conservaba en mi memoria. Era como conocer a un desconocido. Y cuanto más hablábamos, más difícil me resultaba entender por qué toda la familia le tenía tanto miedo. Ya era de noche cuando terminamos de empacar. Solo quedaba una habitación, el despacho de mi padre. Ninguno de los dos había entrado desde que murió. La puerta permanecía cerrada. Andrés se quedó inmóvil frente a ella. Déjalo, dijo en voz baja. ¿Por qué? Ya está vacío. Aquella respuesta no me convenció. Giré el picaporte. La puerta se abrió lentamente. La habitación estaba casi vacía, sí. Pero no completamente. El escritorio seguía allí. También una vieja biblioteca. Y, en una esquina, un archivador metálico que jamás recordaba haber visto abierto. Me acerqué. Estaba cerrado con llave. Intenté mover el cajón. No cedió. ¿Dónde está la llave? Pregunté. Andrés palideció. Fue apenas un segundo, pero bastó para que lo notara. No lo sé, respondió demasiado rápido. Entonces comprendí algo. No era el archivador lo que le daba miedo. Era lo que podía haber dentro. Y por primera vez desde la muerte de mi madre, sentí que estaba realmente cerca de descubrir la verdad. Una verdad que alguien había mantenido encerrada durante más de 20 años. Y que mi hermano parecía dispuesto a proteger incluso ahora. Me quedé mirando el archivador durante varios segundos. No era un mueble elegante, ni antiguo, era el típico archivador metálico gris que uno encuentra en oficinas públicas, consultorios o despachos de abogados. Con pequeñas marcas de óxido en las esquinas. Un objeto completamente común. Y, sin embargo, nunca lo había visto, lo cual era imposible. Aquella había sido la oficina de mi padre durante más de 20 años. Yo entraba constantemente cuando era niña. Hacía las tareas en un rincón mientras él revisaba papeles. Le llevaba café cuando empecé la universidad. ¿Cómo podía haber pasado desapercibido algo tan grande? No está la llave, insistió Andrés, sin acercarse, sin mirarlo siquiera. Eso fue lo que terminó de convencerme de que mentía. Porque las personas que dicen la verdad suelen mirar aquello de lo que hablan. Él no, evitaba incluso dirigir la vista hacia el archivador. Como si con solo verlo pudiera despertar algo que llevaba demasiado tiempo dormido. Intenté abrir el primer cajón. Nada. El segundo. Nada. El tercero. También cerrado. Me incorporé lentamente. ¿Cuándo fue la última vez que entraste aquí? Pregunté. Andrés tardó unos segundos en responder. Hace muchos años. ¿Cuántos? No lo recuerdo. Mentía otra vez. Ya empezaba a reconocerlo. No porque cambiara el tono de voz, sino porque dejaba de respirar con normalidad. Era un detalle mínimo, pero en el hospital aprendí que el cuerpo siempre habla antes que las palabras. Di un paso hacia él. ¿Qué escondía papá aquí? Él negó lentamente. No lo sé. ¿Y por qué estás tan nervioso? No estoy nervioso. Sí lo estás. Por primera vez levantó la mirada. No había enojo en sus ojos. Había cansancio. Un cansancio tan profundo que parecía llevar años acumulándose. Laura. Hay puertas que es mejor dejar cerradas. Aquella frase despertó exactamente el efecto contrario. ¿Por qué? No respondió. Esa noche terminamos de sacar las últimas cajas. Antes de irnos, recorrí una vez más la casa. Cada habitación parecía más pequeña de lo que recordaba. Mi antiguo cuarto, el de Andrés, la cocina donde mamá preparaba chocolate caliente cuando llovía. Todo estaba vacío, solo quedaban las paredes, y los recuerdos. Cuando salíamos, me giré por última vez. Entonces vi algo. Sobre el marco de la puerta del despacho había una pequeña rayadura. Muy fina, casi imperceptible. La observé unos segundos. No sabía por qué me resultaba familiar. Hasta que un recuerdo apareció de golpe. Yo tendría unos 7 u 8 años. Estaba escondida detrás del sofá jugando. Escuché un golpe muy fuerte. Después, esa misma marca apareció en la madera. Sentí un escalofrío. No recordaba qué había ocurrido aquel día. Solo la marca. Durante el camino de regreso casi no hablamos. Andrés conducía. Yo miraba por la ventana. Las luces de la ciudad se reflejaban sobre el asfalto mojado. De pronto rompí el silencio. ¿Recuerdas esa marca en la puerta del despacho? Sus manos se tensaron apenas sobre el volante. Solo un instante, pero lo suficiente para notarlo. No, otra mentira. Llegamos a mi edificio. Antes de bajar del automóvil, respiré profundamente. Había tomado una decisión. Puedes quedarte en mi apartamento.
Él giró lentamente la cabeza. Parecía sorprendido. No tienes que hacerlo. Lo sé. No quiero que sea por obligación. Lo miré fijamente. No es por obligación. Es porque quiero entender por qué mamá insistió tanto. Durante varios segundos ninguno habló. Finalmente asintió. Solo unos días. Un año. Respondí, intentando sonar firme. Él bajó la mirada. Ya veremos. Mi apartamento solo tenía 2 habitaciones. La segunda funcionaba como estudio. Había un escritorio, una biblioteca, y un sofá-cama que casi nunca utilizaba. Comenzamos a mover algunos muebles para hacer espacio. Todo resultó extrañamente natural, como si lleváramos años viviendo juntos. Ninguno necesitaba pedir permiso para ayudar. Él armó la cama. Yo preparé café. Después cenamos en silencio. No era un silencio incómodo. Era un silencio nuevo, diferente, como el de 2 personas que apenas empiezan a conocerse. A la mañana siguiente me despertó el aroma del pan recién tostado. Abrí los ojos confundida. Hacía años que nadie preparaba desayuno en aquel apartamento. Me levanté, encontré la mesa servida, huevos, fruta, café, pan caliente. Andrés terminaba de lavar una sartén. Buenos días, dijo sin dejar de trabajar. Lo miré desconcertada. ¿A qué hora te levantaste? A las 5. ¿Todos los días? Asintió. Siempre. Aquello también me sorprendió. En mi cabeza seguía viviendo el adolescente desordenado que dejaba todo tirado por la casa. Pero el hombre que tenía delante parecía exactamente lo contrario. Mientras desayunábamos, sonó el timbre. Era mi vecina, la señora Elena, una mujer de unos 70 años que conocía la vida de todo el edificio mejor que el administrador. Traía un pastel como muestra de condolencias. Le agradecí el gesto. Entonces vio a Andrés. Su expresión cambió por completo. Sonrió con una calidez inesperada. Don Andrés, qué gusto volver a verlo. Mi hermano sonrió, una sonrisa sincera. Buenos días, doña Elena. ¿Cómo sigue su rodilla? Ella soltó una risa. Mucho mejor gracias a los ejercicios que usted me enseñó. Me quedé inmóvil. La señora Elena continuó hablando. Hace meses no lo veía. Pensé que se había mudado. He estado trabajando mucho, respondió él. Pues vuelva cuando quiera. Los vecinos todavía preguntan por usted. Se despidió y se marchó. Cerré la puerta lentamente. Giré hacia Andrés. ¿La conocías? Sí, viví en este edificio hace algunos años. ¿Y todos los vecinos te conocen? Se encogió de hombros. A varios les ayudé a restaurar algunos muebles. No pude evitar sonreír con incredulidad. Aquello era absurdo. En mi familia todos hablaban de él como si fuera un hombre peligroso. Y, sin embargo, la primera persona ajena a nuestra familia parecía apreciarlo de verdad. No era la primera contradicción, pero sí la más evidente. Y empezaba a preguntarme si el miedo que todos sentían hacia mi hermano había nacido realmente de lo que hizo, o de la historia que alguien decidió contar sobre él. Aquella misma tarde, cuando regresé del hospital, encontré a Andrés sentado frente a la mesa del comedor. Tenía abierto el viejo reloj de bolsillo de papá. No miraba la hora, miraba una fotografía diminuta escondida en el interior de la tapa. Me acerqué despacio. Era una fotografía tan pequeña que apenas podía distinguirse. Aún así, reconocí inmediatamente a la niña que aparecía sonriendo. Era yo, con unos 7 años, y detrás de la foto, grabadas sobre el metal con una letra casi invisible, había 3 palabras que hicieron que mi corazón se detuviera por un instante. Perdóname, hijo. Me quedé inmóvil. Sentía que el corazón me golpeaba con tanta fuerza que apenas podía escuchar otra cosa. Extendí la mano lentamente. ¿Puedo verlo? Andrés cerró el reloj de inmediato. Demasiado rápido, como quien protege algo más valioso que el propio objeto. No, su respuesta no fue agresiva. Fue asustada. Eso me desconcertó aún más. Jamás había visto a una persona proteger un simple reloj con tanto miedo. Acabo de leer algo, dije sin apartar la vista del reloj. Él respiró profundamente. No deberías haberlo visto, decía. Perdóname, hijo. Hubo un silencio tan largo que llegué a pensar que no respondería. Finalmente guardó el reloj en el bolsillo de la chaqueta. Sí, ¿quién escribió eso? Volvió a mirarme. Sus ojos parecían mucho más cansados que la noche anterior. Papá, sentí un escalofrío. ¿Por qué le pediría perdón a su hijo? Él tardó varios segundos en responder. Cuando lo hizo, fue con una voz tan baja que apenas parecía la suya. Porque hay errores que ningún padre debería cometer. Aquella frase quedó flotando entre nosotros. Yo esperaba una explicación. Él volvió a guardar silencio. Ya empezaba a comprender que ese era su mecanismo para sobrevivir. Hablar lo mínimo posible, decir solo lo estrictamente necesario. Como si cada palabra pudiera romper algo. Me serví un vaso de agua. Necesitaba tiempo para pensar. Durante toda mi infancia había admirado a mi padre. Era un hombre serio, exigente, pero trabajador. Nunca lo vi borracho. Nunca lo vi perder el control. Nunca.
O al menos eso creía recordar. Sin embargo, desde que mamá había muerto empezaban a aparecer pequeñas grietas en esos recuerdos. La fotografía, la marca en la puerta, el archivador, y ahora aquella inscripción. Perdóname, hijo. No parecía la frase de un padre orgulloso. Parecía una confesión. Esa noche casi no hablamos. Cada uno se encerró en su habitación. Pero yo no conseguía dormir. A las 2 de la madrugada seguía dando vueltas en la cama. Finalmente me levanté, fui a la cocina por un vaso de agua. Entonces vi una luz encendida en el balcón. Era Andrés, estaba sentado solo, con una taza de café entre las manos, mirando la ciudad completamente en silencio. Durante unos segundos dudé si volver a mi habitación. Pero algo me dijo que no debía hacerlo. Abrí la puerta del balcón. ¿Tú tampoco puedes dormir? Él sonrió apenas. Hace muchos años que no duermo bien. Me senté frente a él. La ciudad parecía distinta a esa hora. Sin tráfico, sin ruido, solo algunas luces encendidas a lo lejos. Permanecimos varios minutos sin hablar, hasta que decidí romper el silencio. ¿Todavía piensas en mamá? Él respondió sin dejar de mirar el horizonte. Todos los días. Yo también, asintió lentamente. Pero no solo la extraño. También me preocupa. Fruncí el ceño. ¿Cómo puede preocuparte alguien que ya no está? Bajó la mirada hacia la taza. Porque murió creyendo que nunca podría reparar todo el daño que hizo. Aquellas palabras me hicieron incorporarme. ¿Qué daño? Él volvió a cerrar la puerta. Otra vez, otro muro. Olvídalo. No. No voy a olvidarlo. ¿Qué daño hizo mamá? Negó con la cabeza. No puedo hablar de eso. ¿Por qué? Porque se lo prometiste. ¿Eso fue lo que hablaron en el hospital? No respondió, y su silencio fue suficiente. Sí, se lo había prometido. Los días siguientes comenzaron a adquirir una rutina inesperada. Yo trabajaba. Él restauraba muebles en un pequeño taller que tenía alquilado al otro lado de la ciudad. Por las noches cenábamos juntos. Conversábamos un poco, veíamos algún programa de televisión. Y después cada uno se iba a dormir. Poco a poco empecé a descubrir pequeños detalles sobre él. Siempre dejaba preparada la cafetera para la mañana siguiente. Regaba mis plantas antes de salir. Había arreglado una bisagra que llevaba meses dañada. Incluso reparó la lámpara del pasillo sin que yo se lo pidiera. Eran gestos pequeños, pero constantes, y, cuanto más los observaba, menos podía reconciliarlos con el hombre del que hablaba mi familia. Una tarde decidí hacer algo que llevaba días rondando mi cabeza. Aproveché mi descanso en el hospital. Tomé el automóvil, y conduje hasta el taller donde trabajaba Andrés. No le avisé, quería verlo en su ambiente. Sin prepararse, sin actuar, el taller estaba en una vieja bodega restaurada. Al entrar, el olor a madera recién lijada llenó mis pulmones. Había muebles antiguos por todas partes. Sillas, mesas, escritorios, relojes, baúles, todo perfectamente organizado. Escuché varias voces al fondo. Cuando me acerqué, me encontré con una escena que terminó de romper otra de mis certezas. Un niño de unos 10 años abrazaba a Andrés con entusiasmo. Quedó igual que el de mi abuelo, exclamó señalando un viejo caballito de madera. La madre del niño sonreía emocionada. No sé cómo agradecerle. Pensé que ya no tenía arreglo. Andrés negó con modestia. Solo necesitaba paciencia. El niño volvió a abrazarlo. Y él respondió al abrazo con una ternura que jamás imaginé posible. Esperé a que la familia se marchara. Entonces aparecí. Él se sorprendió al verme. ¿Laura? Sonreí. Solo vine a saludarte. Pero la verdad era otra. Había ido buscando al hombre del que todos decían que había destruido nuestra familia. Y lo único que encontraba, una y otra vez, era a una persona amable. Paciente, respetuosa, incluso cariñosa. Salí del taller más confundida que nunca. Porque ya no dudaba de una cosa. Mi hermano no estaba fingiendo. Nadie puede sostener una máscara así durante tantos años. Entonces, si él no era el hombre que yo creía, ¿quién había construido esa imagen? Y, sobre todo, ¿por qué todos parecían empeñados en mantenerla viva? Durante el camino de regreso al hospital no podía concentrarme. Había conducido casi 20 minutos sin encender la radio, sin pensar siquiera en el tráfico. Solo veía una y otra vez la imagen de aquel niño abrazando a Andrés. No había miedo, no había desconfianza, solo cariño, y eso chocaba frontalmente con la historia que llevaba escuchando desde hacía más de 20 años. Aquella noche decidí hacer algo que jamás había hecho. No llamé a un familiar. No pregunté directamente. Preferí observar. Las personas suelen contar más con sus gestos que con sus palabras. Cuando llegué al apartamento encontré a Andrés restaurando una vieja mecedora en el balcón. Trabajaba con una concentración absoluta. Cada movimiento era lento, preciso, como si la madera pudiera romperse con una caricia demasiado fuerte. Me quedé varios minutos mirándolo sin que se diera cuenta. Entonces comprendí algo.
Era imposible que un hombre tan paciente hubiera reaccionado violentamente como todos aseguraban. No encajaba, simplemente no encajaba. ¿Te gusta?, preguntó sin levantar la vista. Me sobresalté. ¿Sabías que estaba aquí? Sonrió. Llevas 3 minutos observándome. Tus zapatos hacen un ruido muy particular cuando apoyas más el peso sobre el pie izquierdo. Lo miré sorprendida. ¿Cómo sabes eso? Porque llevas haciéndolo desde que tenías 12 años. Me quedé completamente inmóvil. Ni siquiera yo era consciente de ese detalle. Él sí. ¿Siempre observas tanto a las personas?, pregunté. Apoyó cuidadosamente la brocha sobre un paño. Cuando uno necesita anticiparse a los problemas, aprende a hacerlo. Aquella respuesta volvió a dejarme pensando. ¿Anticiparse a qué problemas? Cada conversación con él parecía abrir 10 preguntas nuevas. Esa noche, mientras cenábamos, sonó mi teléfono. Era Julián, mi primo. Contesté. ¿Cómo estás? Más tranquila, respondí. Después de unos segundos de conversación hizo la pregunta que, al parecer, todos querían hacer. ¿Es cierto que Andrés está viviendo contigo? Miré discretamente hacia la cocina. Él lavaba los platos. No parecía escuchar. Sí, hubo un largo silencio. Después Julián habló muy despacio. Ten cuidado. Sentí un pequeño nudo en el estómago. ¿Por qué? Porque nunca sabes cuándo puede volver a pasar. Fruncí el ceño. ¿Volver a pasar qué? Silencio. Otra vez. Siempre lo mismo. Finalmente respondió. Pregúntale por la noche de la escalera. La llamada terminó pocos segundos después. Y me dejó con una nueva pieza del rompecabezas. La noche de la escalera. Jamás había escuchado esa expresión. Esperé hasta que termináramos de cenar. Él secaba los platos con una tranquilidad que empezaba a desesperarme. Julián llamó, dije. Asintió. Lo imaginé. Me dijo que tuviera cuidado contigo. No respondió. También mencionó algo. Por primera vez dejó el plato sobre el mesón. ¿Qué dijo? La noche de la escalera. Su rostro perdió completamente el color. No fue una exageración. Lo vi palidecer delante de mí. Sus manos comenzaron a temblar ligeramente. Y durante varios segundos fue incapaz de hablar. Aquella reacción me confirmó que acababa de tocar el centro del problema. ¿Qué ocurrió esa noche?, pregunté con calma. Él respiró profundamente. Después se apoyó en la encimera de la cocina. Parecía necesitar sostenerse. No puedo hablar de eso. ¿Por qué? Porque hice una promesa. ¿A mamá? Asintió. ¿Prometiste protegerla? Volvió a asentir. Entonces comprendí algo. No había prometido guardar un secreto por orgullo. Ni por miedo. Lo había hecho para proteger a alguien. Pero... ¿a quién? Me acerqué lentamente. Andrés. Mírame. Levantó la vista. Tenía los ojos completamente húmedos. Toda la familia te odia. Tú nunca te defiendes. Mamá murió preocupada por ti. Papá te dejó un reloj con una disculpa. Y ahora me entero de que existe algo llamado, la noche de la escalera. ¿Cuánto tiempo más piensas cargar con esto tú solo? Durante unos segundos pensé que, por fin, iba a hablar. Sus labios incluso comenzaron a moverse. Pero entonces, sonó el timbre del apartamento. Los dos giramos al mismo tiempo. Eran casi las 10 de la noche. No esperaba a nadie. Abrí la puerta. Del otro lado estaba mi tía Mercedes. Tenía el rostro desencajado. Respiraba con dificultad. Y sostenía entre las manos una carpeta azul muy antigua. Sin siquiera saludar dijo una frase que hizo que tanto Andrés como yo nos quedáramos completamente inmóviles. Encontré algo en la casa de tu padre. Algo que ninguno de ustedes debía descubrir jamás. Sus manos temblaban tanto que casi dejó caer la carpeta al suelo. La abrí con cuidado. Dentro había varias hojas amarillentas, fotografías, y un informe policial fechado 22 años atrás. En la primera página podía leerse claramente un nombre. Andrés Herrera. Pero lo que hizo que la sangre se me helara fue la línea que aparecía justo debajo. Menor de edad encontrado protegiendo a una niña durante un incidente de violencia intrafamiliar. Me quedé sin respiración. Levanté lentamente la vista hacia mi hermano. Él había cerrado los ojos. Como un hombre que acaba de comprender que el secreto que llevaba 2 décadas sosteniendo acababa de romperse para siempre. Sentí que el informe pesaba más que una simple carpeta de papel. Mis manos comenzaron a temblar. Volví a leer aquella línea. Menor de edad encontrado protegiendo a una niña durante un incidente de violencia intrafamiliar. No podía apartar los ojos de esas palabras. Las leía, las entendía, y, aún así, mi mente se negaba a aceptarlas. Violencia intrafamiliar. En mi casa, en la casa donde crecí, en la casa donde siempre creí haber sido feliz. ¿De dónde sacaste esto?, pregunté casi sin voz. Mi tía Mercedes seguía de pie junto a la puerta. Parecía haber envejecido 10 años en una sola noche. Estaba escondido, detrás del falso fondo de uno de los cajones del escritorio de tu padre. Sentí un escalofrío. El despacho, el archivador, las mentiras,
Todo comenzaba a unirse. Miré a Andrés, no había intentado acercarse, tampoco quitarme la carpeta, solo permanecía inmóvil, con la cabeza baja, como si hubiera esperado ese momento durante años. Y, al mismo tiempo, lo hubiera temido todos los días de su vida. Abrí lentamente la siguiente hoja. Era un croquis de la casa. Nuestra casa. Había varias anotaciones hechas por un agente. Comedor, sala, escalera. Mi respiración se aceleró. La escalera. Recordé inmediatamente la llamada de Julián. Pregúntale por la noche de la escalera. Bajé la vista hasta el apartado donde describían el lugar del incidente. Escalera principal. Sentí que las piernas comenzaban a debilitarse. ¿Qué significa esto? Pregunté mirando directamente a Andrés. Él tardó varios segundos en responder. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. Significa que nunca debiste leerlo. Aquella respuesta hizo que toda la tensión acumulada durante días explotara dentro de mí. No, significa que llevo 39 años viviendo sin saber quién eres. Significa que mamá murió llevándose un secreto. Significa que todos ustedes me mintieron. Mi voz resonó en todo el apartamento. Era la primera vez que le gritaba desde que éramos adolescentes. Él no respondió, nunca respondía, y eso empezó a desesperarme. Mi tía Mercedes dio un paso hacia nosotros. Tenía los ojos completamente llenos de lágrimas. Yo no quería traer esto. Dijo, entonces, ¿por qué lo hiciste? Ella respiró profundamente. Después miró a Andrés, porque Carmen ya no está. Y alguien tiene que dejar de pagar por algo que nunca hizo. Aquellas palabras hicieron que el apartamento entero pareciera quedarse en silencio. Miré a mi tía, luego a Andrés, después nuevamente la carpeta. Sentía que estaba a un paso de conocer toda la verdad. Seguí leyendo. Las siguientes páginas hablaban de entrevistas. Vecinos, profesores, un médico. Había muchos nombres tachados con marcador negro. Como si alguien hubiera querido ocultarlos. Pero un detalle llamó completamente mi atención. En varias declaraciones aparecía repetida la misma frase. El menor siempre intentó proteger a la niña. El menor, Andrés, la niña, era yo. Mi corazón comenzó a latir con violencia. Cerré lentamente la carpeta. Levanté la vista. ¿Qué pasó esa noche? Pregunté. Andrés cerró los ojos. Respiró profundamente. Y por primera vez, no respondió con un «no puedo». Respondió con otra pregunta. ¿Qué es lo último que recuerdas de cuando tenías 7 años? Fruncí el ceño. Intenté pensar. Vacaciones, el colegio, mi bicicleta, nada más. Sacudí lentamente la cabeza. No mucho. Él asintió con tristeza. Eso imaginaba. Entonces ocurrió algo que jamás olvidaré. Mi hermano caminó lentamente hasta la biblioteca. Sacó una pequeña caja de madera. La colocó sobre la mesa. La abrió. Dentro había decenas de recortes de periódico. Fotografías, informes, y un pequeño dibujo infantil hecho con crayones. Lo reconocí inmediatamente. Era mío. Lo había dibujado en primaria. Mostraba una casa, un árbol, a mamá, a mí, y a Andrés tomándome de la mano. Pero había algo extraño. La figura de papá estaba completamente pintada de negro. Como si una niña hubiera intentado borrarla. Sentí que el aire desaparecía de mis pulmones. Yo hice eso, murmuré. Andrés asintió. Sí, tenías 7 años. Me senté lentamente. Las manos comenzaron a sudarme. Los recuerdos seguían sin aparecer. Era como intentar mirar a través de un vidrio cubierto de niebla. Sabía que había algo detrás, pero no conseguía distinguirlo. ¿Por qué no lo recuerdo? Pregunté. Andrés tardó varios segundos en responder. Después dijo una frase que hizo que incluso mi tía rompiera a llorar. Porque un psicólogo le pidió a mamá que hiciera todo lo posible para que nunca tuvieras que recordarlo. El apartamento quedó completamente en silencio. Miré a mi tía. Ella asintió lentamente. Era verdad. Todo era verdad. ¿Qué ocurrió esa noche? Volví a preguntar. Esta vez, Andrés no apartó la mirada. No bajó la cabeza. No intentó marcharse. Simplemente respiró profundamente, como quien lleva más de 20 años esperando reunir el valor suficiente para pronunciar unas palabras. Aquella noche, papá llegó completamente fuera de sí. Y cuando empezó a subir las escaleras, tú estabas arriba, esperando que alguien fuera a darte las buenas noches. Mi respiración se detuvo. Él continuó. Yo también tenía miedo, muchísimo miedo, pero entendí que, si no llegaba antes que él, jamás volverías a bajar esas escaleras. Y por primera vez desde que comenzó toda esta historia, vi a Andrés llorar sin intentar esconderlo. Las lágrimas caían en silencio mientras sostenía entre las manos aquel viejo reloj de bolsillo. El mismo reloj que un padre culpable le había entregado años después. No como un regalo, sino como una disculpa que jamás tuvo el valor de pronunciar en voz alta. Nunca olvidaré el silencio que quedó después de sus últimas palabras. Si no llegaba antes que él, jamás volverías a bajar esas escaleras.
Era como si el apartamento entero hubiera dejado de respirar. Sentía el pulso golpeándome en las sienes. Quería preguntarle 1000 cosas, pero ninguna conseguía salir. Fue él quien rompió el silencio. Nunca quise que recordaras esa noche. No porque creyera que eras débil, sino porque eras la única de los dos que todavía podía tener una infancia. Yo ya la había perdido. Mucho antes. Se levantó lentamente. Caminó hasta la ventana. La lluvia seguía golpeando el cristal. Durante unos segundos permaneció allí, con la espalda hacia mí. Después comenzó a hablar, no como quien cuenta una historia, sino como quien vuelve a vivirla. Papá no siempre fue así. Cuando éramos muy pequeños era un buen hombre. Jugaba con nosotros, nos llevaba al parque, nos enseñó a montar bicicleta. Todavía recuerdo cuando me regaló ese reloj. Yo tenía 11 años. Me dijo que algún día sería un hombre responsable. Sonrió con tristeza. Ojalá ese hubiera sido el último recuerdo que tuviera de él. Todo empezó cuando perdió el trabajo. Al principio solo estaba más callado. Después comenzó a beber, y poco a poco dejó de parecerse al hombre que conocíamos. Mamá siempre decía que era una mala racha, que iba a cambiar. Yo también quería creerlo, pero cada noche era un poco peor que la anterior. Bajó la cabeza, la primera vez que le levantó la mano a mamá. Yo tenía 13 años, sentí que el pecho se me cerraba. Nunca, jamás, había imaginado algo así. Mi madre nunca habló de eso. Nunca. Esa noche me metí entre los dos. Él me empujó, caí contra la mesa del comedor. Me abrí la ceja. ¿Recuerdas la fotografía donde aparezco con una venda? Asentí lentamente. No podía hablar. No fue un árbol, fue papá. Y mamá escribió otra historia detrás de la foto. Porque quería que tú nunca supieras la verdad. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas. Recordé aquella fotografía. Recordé la frase. Volvió a salvar a su hermana. Ahora todo empezaba a tener sentido. Desde ese día, cada vez que él llegaba borracho, yo esperaba despierto. No dormía. Me sentaba cerca de la escalera, solo para asegurarme de que nunca pudiera subir hasta tu habitación. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Yo dormía, mientras él montaba guardia todas las noches. Durante casi 2 años, ese fue mi trabajo. Escuchar el motor del carro, calcular por el ruido de la puerta si había bebido, y decidir cuánto tiempo tenía para llegar primero. No era un niño, era un vigilante, uno bastante malo, porque siempre tenía miedo, muchísimo miedo. Hizo una pausa, respiró profundamente, después continuó, hasta que llegó aquella noche. La noche de la escalera. Tú habías cumplido 7 años hacía pocos días. Mamá estaba preparando tu fiesta para el colegio. Papá salió diciendo que iba a buscar un regalo. Volvió entrada la noche, completamente fuera de sí. Nunca lo había visto así. Rompió un florero apenas entró. Después comenzó a gritar. Mamá intentó calmarlo. Fue peor. Él empezó a subir las escaleras. Y entonces, te escuché reír. Tú estabas jugando sola en tu habitación. Ni siquiera sabías que él había llegado. Sentí que las manos comenzaban a temblarme. Una imagen borrosa apareció por primera vez en mi memoria. Una muñeca, una alfombra azul, la ventana abierta, nada más. Andrés continuó. Corrí, lo alcancé justo cuando llegaba al descanso de la escalera. Me puse delante de él. Le dije que no iba a dejarlo pasar. Él ni siquiera me miró. Solo intentó apartarme, pero yo no me moví. Entonces, me golpeó, muy fuerte. Caí varios escalones. Pensé que ya no podría levantarme. Pero escuché tu voz. Preguntabas qué estaba pasando, y entendí que todavía tenía una oportunidad. Su respiración comenzó a quebrarse. Volví a ponerme de pie. Lo abracé por la cintura. Intenté detenerlo. Él perdió el equilibrio. Los dos rodamos por la escalera. Recuerdo el sonido de la madera. Los gritos de mamá. Y después, nada. Cuando desperté, estaba en el hospital. Tenía varias costillas fracturadas, el brazo inmovilizado, y una conmoción cerebral. Lo primero que pregunté fue por ti. Mamá me dijo que estabas bien, que no recordabas nada, y en ese momento decidí que nunca ibas a saber lo que había ocurrido. Lo miré sin poder contener el llanto. Todo este tiempo, ¿cargaste con eso tú solo? Él sonrió con una tristeza infinita. No estaba solo. Mamá también cargó conmigo. Ella siempre creyó que había sido su culpa. Nunca consiguió perdonarse por no habernos sacado de aquella casa antes. Mi tía Mercedes rompió a llorar. Yo quería denunciarlo. Lo intenté, pero Carmen me lo suplicó. Tenía miedo de que ustedes crecieran sin padre. Y terminó ocurriendo lo peor. Crecieron con uno, pero nunca tuvieron un verdadero padre. Miré el viejo reloj sobre la mesa. Ahora entendía la inscripción. Perdóname, hijo. ¿Cuándo la grabó? Pregunté. Andrés tomó el reloj entre las manos. Lo acarició con el pulgar. 3 meses antes de morir. Había dejado de beber. Estaba enfermo. Un día vino a verme. Lloró. Me pidió perdón. Me entregó el reloj. Y me dijo algo que jamás olvidé. Levantó lentamente la vista hacia mí.
Me dijo, tú terminaste siendo el hombre que yo debía haber sido. Y por primera vez desde que comenzó aquella noche, los dos hermanos nos abrazamos, no como dos personas unidas por la sangre, sino como dos sobrevivientes que, después de más de 20 años, por fin dejaban de cargar el mismo silencio. Permanecimos abrazados durante mucho tiempo. No sabría decir cuánto, por primera vez en mi vida sentía que estaba abrazando realmente a mi hermano. No al hombre del que todos hablaban, no al extraño con el que había compartido apellido durante casi 40 años. Sino al niño de 13 años que había sacrificado su infancia para que yo pudiera conservar la mía. Y esa idea, era demasiado grande para comprenderla de una sola vez. Cuando nos separamos, me acerqué lentamente al viejo reloj. Lo abrí, volví a leer aquellas 2 palabras grabadas en el interior. Perdóname, hijo, durante años pensé que aquel reloj era el recuerdo de un padre. Ahora entendía que era una condena, un hombre incapaz de perdonarse a sí mismo. ¿Por qué nunca le contaste nada a nadie? Pregunté, porque ya era demasiado tarde. Respondió Andrés, si hablaba, todos descubrirían quién había sido realmente papá. Y mamá tendría que vivir sus últimos años sintiendo que dedicó media vida a proteger a un hombre que nunca existió. La miré, mi tía volvió a sentir. Tu madre me pidió que nunca dijera nada. Creía que el odio terminaría muriendo con ella. Pero ocurrió lo contrario, todos siguieron odiando a Andrés. Y él, lo permitió, me llevé ambas manos al rostro. Toda mi vida había sido injusta con él. Recordé cada Navidad en la que no lo invité, cada cumpleaños en el que fingí que no existía, cada llamada que nunca respondí, cada vez que pensé, seguro volvió a hacer algo. Y, mientras yo lo juzgaba, él seguía preguntando por mí, seguía guardando mis dibujos, seguía conservando fotografías de los dos, seguía preparando café como a mí me gustaba, sin esperar absolutamente nada a cambio. Aquella noche no pude dormir. Me senté sola en la sala, revisando una por una las fotografías que había encontrado. Ahora veía detalles que antes me parecían insignificantes. En casi todas las imágenes de nuestra infancia, Andrés estaba muy cerca de mí. Demasiado cerca, un brazo rodeándome, una mano sobre mi hombro, una mirada pendiente de dónde estaba. No eran fotografías de un hermano cariñoso, eran fotografías de un niño que nunca dejaba de vigilar que nada me ocurriera. Y yo jamás lo había entendido. A la mañana siguiente tomé una decisión. Llamé a toda la familia. A todos, mi tía Mercedes, Ernesto, Julián, mis primas, les pedí que fueran a la antigua casa de mamá esa misma tarde. Nadie entendía el motivo, yo tampoco di explicaciones, solo dije una frase, es hora de terminar con esta historia. A las 5 de la tarde estaban todos allí. El ambiente era tenso, nadie hablaba con Andrés, como siempre, él incluso me preguntó si realmente quería hacer aquello. Todavía puedes arrepentirte, negué con la cabeza, no, toda la vida dejamos que otros hablaran por nosotros. Hoy te toca hablar a ti. Entramos al salón, coloqué sobre la mesa el informe policial, las fotografías, el dibujo, y el reloj. Nadie entendía nada. Mi tío Ernesto fue el primero en hablar. ¿Qué significa todo esto? Miré a Andrés, él permanecía inmóvil, respiré profundamente, entonces comprendí algo. No podía seguir pidiéndole que cargara con todo. Aquella vez, la voz tenía que ser la mía. Toda la vida culpamos a la persona equivocada. El silencio fue absoluto. Abrí el informe. Comencé a leer, despacio, sin omitir una sola línea. Cuando terminé, nadie hablaba. Mi primo Julián tenía la mirada perdida. Mi tía Mercedes lloraba en silencio. Ernesto se dejó caer sobre una silla, como si acabara de envejecer 20 años. ¿Es verdad?, preguntó finalmente Ernesto. Andrés asintió. Nada más, no intentó justificarse, no buscó compasión, solo confirmó la verdad, y ese gesto terminó de romper a toda la familia. Julián fue el primero en levantarse. Caminó lentamente hasta Andrés. Durante años había sido quien más lo rechazó. Lo miró directamente a los ojos. Y dijo algo que jamás pensé escuchar. Perdóname. Mi hermano intentó responder, pero Julián no lo dejó. Lo abrazó, y comenzó a llorar como un niño. Uno a uno. Los demás hicieron lo mismo. No fue un perdón inmediato, porque hay heridas que necesitan tiempo. Pero fue el comienzo. Después de más de 20 años. Por fin era el comienzo. Cuando todos se marcharon, el sol ya estaba cayendo. La casa volvió a quedarse en silencio. Andrés observó por última vez el jardín donde habíamos jugado de niños. Sonrió con nostalgia. Creo que mamá ya puede descansar. Miré hacia el cielo anaranjado. Por primera vez desde su muerte. Sentí paz, no porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque la mentira, al fin, había terminado. Han pasado 3 años desde aquel día. Andrés nunca volvió a vivir solo. No porque lo necesitara, sino porque ninguno de los dos quiso volver a perder el tiempo que nos habían robado.
Los domingos desayunamos juntos, discutimos por tonterías, nos reímos de recuerdos nuevos. Porque, curiosamente, los mejores recuerdos entre hermanos comenzaron cuando dejamos de vivir como extraños. El viejo reloj sigue sobre una repisa de mi sala. Nunca volvió a marcar la hora correctamente. Pero ya no importa, cada vez que lo veo recuerdo que el tiempo sí puede detenerse. Lo que no puede detenerse es la verdad, tarde o temprano. Siempre encuentra la forma de salir a la luz. Y, aunque esa verdad nos rompió por dentro, también fue la única capaz de volver a unirnos.